Bueno, yo soy Pepa Muñoz, soy la directora territorial de la Asociación Vivienda de Andalucía y bueno, voy a ser la moderadora de esta mesa, que me han dado la oportunidad. Así que antes de nada agradecerle a Visesa la posibilidad de tener este espacio de colaboración y de enriquecimiento y ofrecernos una mesa también a las entidades del tercer sector. Bueno, antes de nada me gustaría enmarcar un poco la propuesta. La mesa se llama Exclusión Residencial, Nuevas Necesidades, Nuevas Respuestas, y la idea sobre todo que traemos es el objetivo de esta mesa es visibilizar respuestas inspiradoras y buenas prácticas que se están desarrollando en el ámbito de la colaboración público-privada con entidades sin ánimo de lucro en lucha contra la exclusión social. El acceso a la vivienda es una de las preocupaciones sociales más presentes actualmente en la sociedad. Y de hecho, la Fundación FOESA indica que la vivienda es el principal factor de exclusión social. Bueno, creo que hay un estudio que dice que aproximadamente ahora mismo hay unos 4,5 millones de personas afectadas por esta problemática. Obviamente esto da lugar a un montón de consecuencias sociales que todas conocemos, que muchas de nosotros estamos trabajando con ellas, como por ejemplo son los problemas de emancipación de muchas personas jóvenes, especialmente de aquellas de los sistemas de protección, el incremento de los desahucios o, por ejemplo, el problema de sinhogarismo que tenemos actualmente, siendo Andalucía la tercera comunidad autónoma, una de las tres comunidades autónomas con más personas en situación de sinhogarismo. Aún así, nosotras en Provienda creemos que actualmente se está dando un escenario en el cual se pueden apostar por nuevos modelos de vivienda. Y precisamente en esa línea de trabajo en la cual creemos que tanto las administraciones como desde la colaboración público-privada, especialmente con entidades sin ánimo de lucro, se pueden articular nuevas fórmulas flexibles centradas en la persona y que ofrezcan una cartera de servicios que puedan dar lugar a resolver estas necesidades residenciales. Precisamente con esa esperanza es con la que hemos ido montando esta mesa, de alguna manera, para poder visibilizar con ejemplos reales y concretos este tipo de soluciones y este tipo de cartera de servicios. Así que sin extenderme mucho más, porque lo importante son los ponentes, voy a presentar rápidamente a la mesa y luego en la intervención de cada una ya iré haciendo una pequeña reseña curricular. Bueno, por un lado, a mi izquierda tengo a doña Maribel Santana Marrero, que es la directora del Instituto Canario de la Vivienda dentro del Gobierno de Canarias. A mi derecha tengo a doña Ana Soler Iglesias, que es la jefa del Departamento de Uso Digno de Vivienda, Dirección de Servicios de Parque Privado del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. Un poquito más lejos de mi derecha tengo a Elena Martínez Boite, que es la responsable del Departamento de Investigación y Evaluación de la Asociación Provivienda. Y luego, a mi izquierda ya del todo, tengo a Francisco Fernández Rodríguez, que es arquitecto y profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla. Vamos a empezar con Maribel, que voy a leer una breve reseña para presentarla. Maribel es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1996, docente de formación profesional para el empleo. De 2003 a 2007 ha sido concejala del municipio de Ingenio y en el Gobierno llevando las tareas de Hacienda, Servicios Públicos, Recursos Humanos, Régimen Interior, Contratación y Nuevas Tecnologías. Desde 2015 hasta junio de 2019 ha estado como consejera del Cabildo de Gran Canaria de las áreas de Recursos Humanos, Formación, Prevención, Educación y Juventud. Y desde septiembre de 2019 hasta la actualidad es la directora del Instituto Canario de la Vivienda dentro del Gobierno de Canarias. Su propuesta son soluciones flexibles y adaptadas a las emergencias residenciales. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, que me hace muy mayor, por otro lado. Viendo que estamos pues, prácticamente en familia, porque yo traigo aquí casi 3 folios, y yo, en vez de leérselo, les voy a contar. Yo vengo de Canarias. Canarias es una comunidad autónoma en la que aproximadamente durante 10 años no se ha construido vivienda pública, pero en la que tenemos una presión demográfica importante. Siguen viniendo mucha gente a vivir a Canarias, tenemos un clima muy bueno que también potencia que tengamos mucha migración. A todo esto se nos suma, como a todos los demás, el COVID y después del COVID la inflación, el que nuestro territorio está casi un 60% es protegido y por tanto es muy difícil construir allí y por supuesto la vivienda vacacional. Nosotros además tenemos un 40% de extranjeros que compran vivienda en Canarias
y por lo tanto estamos sufriendo una subida de alquileres importante. Con todo este panorama, nosotros empezamos, se concibe, que es de lo que les vengo a hablar hoy, del Canarias Pro Hogar, que es uno de nuestros programas que nace en el año 2017 como respuesta al problema que estábamos teniendo por las ejecuciones hipotecarias que terminaban derivando en desahucio. Pero el Canarias Pro Hogar era un programa que se limitaba a intentar paralizar los desahucios. Cuando llegamos en el 2019 nos dimos cuenta, en los siguientes meses nos pasó de todo, nos ha ido pasando en estos últimos 4 años de todo a todos, y nos dimos cuenta que no podía ser solamente alguien que asesorara de cómo evitar que te quedaras en la calle, cuando había un impago. También hay que decir que los desahucios fueron cambiando, ya no eran tanto ejecuciones hipotecarias, sino que habían impagos de alquiler. Entonces, ante todo esto, y aprovechando una subvención de 11 millones que llegó del Plan Estatal 2018-2021, empezamos a comprar viviendas y planteamos una idea nueva. Tenemos un parque de viviendas que es exclusivamente para aquellas personas que están en riesgo de emergencia habitacional. Empezamos de esa manera en el año 2019, reestructuramos el Canarias Pro Hogar, aprobamos un plan de vivienda, lo metimos dentro del plan de vivienda y dijimos, bueno, ¿y ahora cómo continuamos? Pues continuamos firmando convenios con las entidades bancarias, precisamente con Caixa. Tenemos un convenio con Caixa, tenemos otro con Bankia y otro con Sareb, lo que ha puesto a nuestra disposición 71 viviendas. Yo no les voy a engañar, también les hacemos de intermediarios, es decir, en muchas ocasiones ellos necesitan que se les haga de intermediarios porque tienen personas que están ocupando ilegalmente y a cambio nos ceden otras viviendas para sacar a esas personas de allí y ponerlas en otras viviendas. Y estas conversaciones con las entidades bancarias nos han servido para evitar muchísimos desahucios y sobre todo para intentar conseguir a mucha gente alquileres sociales. Pero nos seguían faltando patas, entonces seguimos avanzando y, como les decía, comenzamos la compra de este parque, que ya tenemos 81 viviendas. Cuando llegó el COVID nos vimos ahogados y recurrimos a Provivienda. Provivienda nos ayudó porque Provivienda nos aportaba una pata que nos faltaba. O sea, la gente se veía en una situación de riesgo, de emergencia habitacional y nosotros, ¿vale?, les dábamos una vivienda, pero no teníamos quien hiciera el seguimiento de ese caso, quien viera qué pasaba después, que les hiciera el acompañamiento, que les dijera, pues mira, no te preocupes que de esta situación que has tenido ahora se puede salir de esta manera, de esta manera y de esta manera. Ahí entró Provivienda, que estuvo con nosotros un año y que nos derivó 17 casos a viviendas que ellos nos encontraban en el mercado, en un mercado que ya empezaba a estar bastante tensionado. Después de eso decidimos, bueno, vamos a hacer el contexto global, vamos a meter el Canarias Pro Hogar en el contexto global y firmamos un convenio con Provivienda y otro con Visocan, que es la empresa pública que en Canarias está llevando este parque del que les estoy hablando, y entonces metimos una pata más. Y es que ahora mismo todas las viviendas, todas las personas que tenemos nosotros derivadas en viviendas, las tenemos con una persona que desde Provivienda las asesora, les hace el seguimiento y de esa manera no es porque se pueden dar casos de gente que necesita una vivienda y que ocupa porque entiende que es la manera más rápida porque el gobierno luego me da una vivienda. Pero en este caso no funciona así. En este caso ellos cuando acceden al Canarias Pro Hogar tienen un máximo de 5 años para estar allí, a menos que sus condiciones no cambien en todo este tiempo. Por eso era tan importante que entrara Provivienda y que se le hiciera el seguimiento a las familias y que las familias vieran de qué manera podían volver a incorporarse al sistema social, porque ustedes saben que a raíz de la crisis de 2008 se cambió radicalmente la vida de muchas personas y todo eso necesitaban de alguien que les ayudara. Esa pata en ese sentido nos faltaba. Pero yo creo que el Canarias Pro Hogar cuando se completa es cuando a finales del año pasado
En junio nosotros nos incorporamos al Plan Estatal Nuevo de Vivienda, que eso da para 2 horas para contarles el plan nuevo de 2022-2025, yo prometo no extenderme tanto. Y hay una línea maravillosa en ese plan estatal, que es el programa 3, del que yo me siento muy orgullosa de ser de las primeras comunidades autónomas que lo ha puesto en marcha. La línea 3 es una línea de alquiler no solo para personas en desahucio, sino para personas sin hogar, para mujeres víctimas de violencia de género y para mujeres víctimas de trata y, en cualquier caso, para cualquier persona o cualquier familia que esté en situación de vulnerabilidad. Eso para nosotros ha sido maravilloso, maravilloso, porque eso significa que cuando yo no tengo un recurso habitacional, porque ya tengo todas mis viviendas cubiertas a día de hoy, me llama una familia y le digo, no te preocupes, ¿tienes un impago? ¿Tienes tu informe de vulnerabilidad por servicios sociales? Yo te lo pago. Y se acaba el impago. Además, el plan estatal lo tiene durante 5 años, que se puede ir renovando año a año, y es maravilloso porque llega hasta 900 euros, que ya nosotros en Canarias ya hemos pasado los 900 euros, pero otras ayudas del plan estatal solamente llegaban hasta 600. Aquí te financian el 100% de un alquiler hasta 900 euros y te financian también el agua, la luz e internet, que son 200 euros más. Con lo cual, para nosotros ha sido un respiro enorme porque a las familias les viene muy bien. Y luego hay otra línea más que incorporamos a principios de este año, que es la llamada línea 6. Y en esta línea 6, que en el plan estatal lo que planteaban era, bueno, vamos a darle alguna opción a las comunidades autónomas para que puedan ampliar su parque de vivienda público, porque evidentemente yo tengo en Canarias tenemos 17.000 viviendas y yo tengo entre 17.000 viviendas públicas, pero tengo una lista de demandantes de viviendas entre públicas y privadas de 18.000, con lo cual no tengo viviendas suficientes. Entonces, todos los que estamos aquí conocemos la diferencia, ¿verdad?, entre vivienda pública y vivienda privada. ¿Sí? Más o menos. Muy rápidamente, porque cambia dependiendo de la comunidad autónoma, pero, por ejemplo, en Canarias, vivienda pública es para aquellas personas que tienen ingresos por debajo de 1,5 del IPREM, que es muy poquito, muy poquito, muy poquito, y vivienda privada, bien en régimen especial o en régimen general, es del 2,5 del IPREM hasta el 5. Y ahora hay un concepto nuevo, que se llama vivienda en alquiler asequible. Que ese concepto ha salido, pues empezó a hablarse con el plan 20.000, vamos a construir 20.000 viviendas en alquiler asequible, ¿se acuerdan? Ahí nació el alquiler asequible, que es un concepto nuevo, como les decía, y viene en esta línea 6. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos viviendas suficientes ni manera de construir 18.000 viviendas para todas esas personas que la necesitan. Entonces, esta línea posibilita que puedan entrar también las organizaciones no gubernamentales como Provivienda, por ejemplo, que en esto ha sido pionera porque somos la primera comunidad autónoma que movemos esta línea, donde ellos compran vivienda. Nosotros también desde Comunidad Autónoma de Canarias lo vamos a hacer, compran vivienda y se ponen las viviendas a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, nos hemos puesto de acuerdo, ellos van a comprar 19 viviendas con esta línea 6, el resto, porque tenemos cerca de 5 millones, entre 5 y 7 millones tenemos para comprar viviendas, aparte de otra línea que hay, que es la línea de la Sareb, que si quieren luego se las cuento. Pues entre nosotros dos vamos a empezar a comprar viviendas, pero la ventaja de que la hayan comprado ellos son viviendas que están a su nombre, pero que la ponen a disposición de lo que necesite la comunidad autónoma. Entonces tenemos un convenio de colaboración dentro del marco del Canarias Pro Hogar y les podemos ir derivando la gente a la que ellos le van a seguir haciendo ese seguimiento. Las viviendas en alquiler asequible son viviendas para personas que no pueden pasar del 3 del IPREM. Además, esta línea entronca directamente con los MRR, con los fondos europeos, que seguro que han oído hablar de ellos, que esta mañana también los comentaban, y que para nosotros son unos fondos maravillosos, porque tienen otro programa que también se llama Programa 6, que es para construcción de alquiler de vivienda asequible. Quédense con lo de la vivienda asequible, porque esto es un concepto nuevo y no es vivienda pública.
Nosotros en Canarias vamos a tener por primera vez 2 parques de vivienda. La vivienda pública pura y dura, que les he explicado antes, que es hasta el 1,5 del IPREN, y el parque de alquiler asequible. Dentro de los fondos europeos nosotros vamos a construir 1.050 viviendas en alquiler asequible, con el dinero que nos corresponde, que son 45 millones. ¿Qué ventaja da eso? Pues fíjense que, aparte de tener una población en exclusión social muy alta, por los alquileres también tenemos una clase media que, aunque estén trabajando los dos, no llegan a pagar los alquileres. Para esa gente están las viviendas en alquiler asequible. Y estas viviendas, poquito a poco, verán cómo van a ir aumentando, porque son fundamentales, absolutamente fundamentales para dar respuesta a aquellas personas de la clase media que de aquí para atrás, con el sueldo que tenían, podían pagarse el alquiler, pero que ahora mismo no lo pueden hacer. Cuanto más parque de vivienda asequible y de vivienda pública creemos, más le vamos a facilitar a la gente, indudablemente, el bien que es la vivienda, que es absolutamente necesario para desarrollar tu vida después. Entonces, nosotros, lo nuestro con Provivienda es muy reciente. Esta línea 6 la hemos firmado hace escasamente mes y medio y van a poner en Canarias su experiencia piloto con estas 19 viviendas que, como les decía, están encadenadas dentro del Canarias Progar. No sé si me dejo algo atrás. Bueno, contarles de la línea del programa 3, que a mí me parece súper interesante, que de entrada ya teníamos 72 solicitudes y ya tenemos 200.000 euros comprometidos en esta línea de alquiler. Es un programa que está funcionando muy bien, que está costando, no sé por qué, en otras comunidades autónomas moverse, pero que les aseguro que es absolutamente maravilloso, tal y como están las cosas ahora mismo. Yo someramente, no sé si me da tiempo. Venga, rápidamente explico, porque el Plan Estatal de Vivienda, todo está concebido, absolutamente todo, sus 13 líneas, para poder acceder a una vivienda. Nosotros desde Canarias nos hemos adherido a 12 de sus 13 programas, a 11 de sus 13 programas, y tengan en cuenta que facilita no solo el acceso a las personas que están en exclusión social, como por ejemplo es la línea 3, sino que tienen el alquiler general, que es desde 18 hasta 65 años, tiene la línea de alquiler para gente joven que quiera comprarse una vivienda o vivir de alquiler en municipios de menos de 20.000 habitantes, tiene una línea nueva, absolutamente novedosa, que nace a raíz del COVID, que es para aquellas personas que antes tenían ingresos de 5 del IPREN y ahora se quedan en 3 del IPREN, es decir, que han tenido una bajada sustancial y que incluso han llegado a estar en exclusión social. Para ese colectivo concreto de personas también establecen una ayuda al alquiler. Tenemos, como les planteaba, la línea de ampliación del parque público de viviendas. Tenemos otra línea para evitar la infravivienda, tirar la infravivienda y construir vivienda nueva. Por tanto, está todo concebido absolutamente para poder acceder o bien a una vivienda en alquiler o bien comprar vivienda, que también lo permiten. Tiene la línea de cohousing también y facilita sobre todo a aquellas personas que están viviendo de alquiler de manera privada el que puedan hacerlo, porque tienen 4 líneas de alquiler distintas dirigidas a secciones sociales totalmente distintas. De esa manera intentan llegar a toda la población para que todo el mundo pueda permitirse estar en un alquiler, dadas las condiciones que ahora mismo tiene el mercado. Yo no los aburro más. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño inciso porque al principio con los nervios se me ha olvidado hablar de cuál es la propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo es que cada una de las ponentes van a tener unos 15 minutos para explicar un poco la experiencia que nos traen en esta colaboración público-privada. Y luego la idea es que podáis, quien quiera, que pueda hacer alguna pregunta que genere un poco de debate en la mesa. ¿Vale? Entonces, ahora ya sin mucho más, voy a presentar a Ana Soler. Ana Soler es diplomada en Trabajo Social, con un posgrado en Gestión de Proyectos y Servicios Sociales y máster en Dirección de Políticas Públicas Locales.
Desde 1988 a 2004 ha sido trabajadora social en diferentes servicios de atención primaria y especializada del Ayuntamiento de Barcelona. De 2005 a 2009, directora de un centro de servicios sociales en Nou Barris. De 2009 a 2020, directora de territorial de los servicios sociales del distrito de Sant Montjuïc. Y actualmente, de 2020, es la jefa del Departamento de Uso Digno de Vivienda, Dirección de Servicios de Parque Privado del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. Su propuesta es la Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Pepa, y buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, a Envisesa y especialmente a Provivienda, la invitación para poder venir y explicar la experiencia de la Bolsa de Alquiler de Barcelona. A ver si lo voy consiguiendo, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Bueno, de hecho, la experiencia de Barcelona, bueno, al final es una gran ciudad de España, con lo cual tenemos bueno, una realidad en cuanto a lo que es lo que es el mercado de vivienda privada en la ciudad de un mercado muy tensionado. Esta mañana hablaba Javier Burón de datos de la ciudad de Barcelona. Tenemos un parque público muy pequeño, del 1,7%. Estamos hablando de 13.000 viviendas públicas en toda la ciudad, que son absolutamente insuficientes para cubrir la necesidad de exclusión residencial y emergencia habitacional que tenemos en este momento en la ciudad. Pero esto no es nuevo, se ha agravado con los últimos años, pero no es nuevo. Ya desde el 2004-2005 las políticas que estaban habiendo, se estaban impulsando de vivienda con los planes de derecho de vivienda, ya apuntaban a la necesidad de impulsar programas de captación de vivienda para poder complementar lo que era el parque público de vivienda, que era muy pequeñito y continúa siendo muy pequeñito. Entonces sí que ya había esta política, había esta voluntad. De hecho, la bolsa, luego, como veréis, ya en el 2005 empezó a arrancar. Nació en el 2005 la Bolsa de Alquiler de Barcelona, primero como una bolsa únicamente para jóvenes, después se amplió todo lo que era el universo de población que atiende. Pero sí que es verdad que en los últimos años ha sido cuando ha tenido el crecimiento más grande. Un poco para situar el contexto también en Barcelona, a nivel de las instituciones que estamos implicadas, aquí tenemos un batiburrillo de gente, ¿no? Y de diferentes administraciones. Por un lado, sí que tenemos una competencia a nivel estatal, lógicamente, a nivel autonómico, pero sí que desde el Ayuntamiento de Barcelona hay una apuesta desde hace años importante por trabajar los temas que están vinculados a vivienda. Tenemos, por un lado, la regidoría de la Concejalía de Vivienda, que es la que impulsa, ¿no?, las políticas, una gerencia de vivienda, que es la que de alguna manera traduce, planifica, ¿no?, y organiza todo lo que es bueno, pues esto, ¿no?, la gestión de todo lo que tiene a ver con la vivienda en la ciudad de Barcelona. Pero después hay dos instrumentos muy concretos de gestión, que es donde ya estamos ubicados y donde ubicamos la bolsa, que es el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona y el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que es un consorcio que está bueno, pues, promovido por Generalitat y por Ayuntamiento de Barcelona. Es en el marco del consorcio, ¿vale?, y del Instituto Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació que se encuentra el programa de la bolsa. El programa de la bolsa da servicio a los 10 distritos que tenemos en la ciudad de Barcelona, con realidades muy distintas, depende de los distritos, pero en general con mucha tensión dentro del mercado inmobiliario. Cada vez tenemos menos régimen de alquiler en el mercado privado. Se está notando mucho ahora también, después del COVID. Bueno, el mercado de alquiler costaba que saliera, lo poco que está saliendo ahora está saliendo a precios muy elevados. Tenemos también cuestiones normativas que no nos ayudan. La ley de contención de rentas que había, bueno, se derogó hace poco, con lo cual los precios de alquiler se nos están volviendo a disparar. Bueno, y esto al final, a la hora de captar vivienda desde una administración pública, competir con el mercado privado muchas veces es complicado, y si no hay una apuesta política y a nivel de administración clara para poder dar apoyo a estos programas, bueno, pues no tiraría adelante. Yo creo que parte del éxito que ha tenido la bolsa es precisamente esta. Y después, otra cuestión que, bueno, ha salido durante toda la mañana también, es el hecho de que esto el Ayuntamiento solo no lo podría hacer. O sea, un proyecto como la bolsa, que es un proyecto muy grande, el Ayuntamiento no tiene suficientes recursos humanos, ni muchas veces tampoco toda la expertez que se necesita para tirar adelante un proyecto de estas características. Por lo tanto, la bolsa siempre ha venido acompañada de una intervención, que en este caso es con una entidad del tercer sector, también en el caso de Provivienda, ¿no?, con una licitación y
una apuesta clara, ¿no? Por decir, ha de haber un proyecto consolidado con dinero detrás y con muchos recursos para poder tirar hacia adelante un programa como este. Rasgos de la bolsa. La bolsa lo que hacemos en definitiva es irnos al mercado privado. La bolsa es un proyecto que lo que pretende hacer es una intermediación entre lo que serían propietarios de mercado privado, que tienen viviendas de alquiler muchas veces en mal estado y que, bueno, por lo que sea no salen a lo que sería un alquiler del régimen privado. Esto por un lado, y por otro lado solicitantes de vivienda asequible, que en este momento no llegan, no tienen un perfil de una vivienda social, es decir, son personas pues bueno, con trabajos muchas veces precarios o con trabajos, bueno, a lo mejor muchos de los que en este momento ya hemos normalizado, mucho mileurista, mucha gente que bueno, tiene trabajos normalizados pero con poca capacidad de ahorro, con poca capacidad económica y que muchas veces lo que no pueden es acceder al mercado privado de vivienda. Pensad que en este momento la media de alquileres en la ciudad de Barcelona ya supera los 1.000 euros. ¿Vale? Después de la pandemia justo en pandemia hubo una bajada, acabo de perder... Perdón, hubo una bajada de precios, pero que ya en el 21 ya se empezó a recuperar y ahora estamos, pues ya superamos los 1.000 euros de media de alquiler en Barcelona. Esto quiere decir que hay viviendas muy por encima de estos 1.000 euros también. Con lo cual hay mucho sector de población que no puede llegar a esto, pero tampoco está en una situación de poder acceder a vivienda de protección oficial con un régimen de alquiler social, tampoco es esto, con lo cual ha habido una apuesta muy importante por intentar captar vivienda del mercado privado y ponerla a precios asequibles. Entonces, la bolsa precisamente lo que intenta hacer esto, ¿vale? Esta intermediación entre personas que no podrían acceder a un mercado privado con un régimen de alquiler libre y propietarios que están dispuestos un poco para cumplir esa función social de la vivienda, pero también porque a veces no le pueden dar salida las cosas como son en el mercado privado, ¿vale? Porque no las tienen en buen estado, porque necesitan hacer una inversión fuerte y a lo mejor no la pueden hacer. O sea que aprovechamos estas dos casuísticas, ¿vale? Y hacemos esta intermediación. Aquí sí que tenemos un equipo, por un lado municipal, con técnicos municipales, un equipo multidisciplinar que es el que, bueno, de alguna manera impulsa, dirige y coordina el proyecto de bolsa y una licitación, que es en este caso con Provivienda, con un equipo técnico de 14 personas detrás, también con diferentes perfiles profesionales, con lo cual en todo el marco del proyecto de bolsa hacemos todo lo que es el proceso de cualquier captación, o sea, empezamos desde la captación de la vivienda con los arquitectos técnicos y todo el proceso de captación con las propiedades, ahora os detallaré un poco cuál es la oferta y la demanda que tenemos, y todo lo que es el proceso de adjudicación, el contrato, lo que es firma de contrato y todo el seguimiento de las obligaciones contractuales y los apoyos, tanto a propietario como a los inquilinos para poder mantener la vigencia de estos contratos y que los propietarios se mantengan en el programa también de bolsa. En total, el equipo humano sería este. La demanda de vivienda que tenemos en este momento en la bolsa, bueno, seguramente no es exactamente la necesidad que hay en la ciudad de Barcelona, pero en este momento tenemos 15.000 personas inscritas en la bolsa. Podríamos tener muchas más, pero seguro que hay muchas que a lo mejor ya no tienen esa necesidad, porque también la gente nos apunta, les pedimos muy poco para que se apunten. Se apuntan, nos hacen una declaración jurada de lo que tienen y después ya cuando llega el momento pedimos datos, cuando llega el momento de hacer una posible adjudicación. Pero en todo caso hay 15.000 personas que están apuntadas al registro de bolsa y en principio las personas que se apuntan, ahora bien, cuando no veo, y voy a leerme la chuleta que tengo aquí, pero no veo demasiado, el régimen que tenemos en la bolsa es un régimen de alquiler, por tanto, la mayoría de propietarios que tenemos son pequeños propietarios, son propietarios que tienen pocas viviendas o que tienen una sola vivienda, y con lo cual los contratos son un contrato LAU de Ley de Arrendamientos Urbanos a 5 años y en los casos de algún gran propietario, que también tenemos alguno, serían contratos de 7 años, ¿vale? Con lo cual el contrato de alquiler puede variar en cuanto a esto. En principio no hay una repercusión de gastos sobre la persona que alquila la vivienda, es decir, la propiedad asume los gastos de la comunidad, asume los gastos del IBI y bueno, la alta de suministros también viene dada, es algo que
cubre directamente la propiedad, ¿vale? Y entonces todo lo que son los gastos de contratación y todo lo que son la fianza sí que la pone la persona que alquila la vivienda. Sí que en los casos que nos encontramos situaciones de personas que, bueno, pueden pagar un alquiler de vivienda, pero no te pueden a lo mejor adelantar una fianza, bueno, hay sistemas dentro del propio ayuntamiento a través de servicios sociales para garantizar ese pago, con lo cual, en principio, esto no tiene que ser un problema para la contratación. Hay un seguro también multirriesgo del hogar que ofrecemos dentro de la vida del contrato, por tanto, hay muchas cosas que quedan cubiertas por este seguro, y luego hay todo un proceso de asesoramiento y acompañamiento, tanto a nivel jurídico como social, de las personas, de los inquilinos que están viviendo en pisos de la bolsa de alquiler. Por otro lado, hay toda una serie de ofertas y de ventajas para los propietarios, para hacerles también atractiva la entrada al programa de bolsa. Nosotros pensad que en el programa de bolsa nos regimos, o sea, el régimen por el cual nos guiamos para marcar el precio de alquiler lo tenemos marcado por el índice de referencia de precios de Cataluña. Hay un índice que marca la comunidad autónoma, que en este momento no hay, el índice no te marca un tope, con la liberación de precios no hay un tope, la propiedad podría poner cualquier tope, pero nosotros vamos a lo que es el precio del índice, y entonces con esto ajustamos. Le damos otras ventajas, ¿vale? Las ventajas que le damos a la propiedad son, por un lado, asegurar un tema de intermediación de rentas, es decir, por ejemplo, cuando hay una situación de impago, que luego veréis, no hay muchas, pero hay situaciones de impagos o propiedades que tienen que acabar poniendo un desahucio, porque a veces hay situaciones que no las hemos podido sostener dentro de bolsa, garantizamos a la propiedad la cobertura de todas las rentas que no vaya a percibir durante ese contrato, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es una cuestión atractiva para las propiedades. Otra cuestión es que se articula todo un conjunto de ayudas de alquiler para las familias que puedan estar viviendo en estas viviendas. Si tienen una necesidad para cubrir ese recibo de alquiler, se articula a través del sistema de ayudas económicas de alquiler que tenemos dentro de los servicios de vivienda, a veces con colaboración con servicios sociales, si hace falta, pero normalmente con lo que tenemos dentro de vivienda es suficiente. Por otro lado, el seguro multirriesgo, lo que decíamos, que cubre muchísimas cosas de las que se pueden producir durante la vida del contrato. Les tramitamos desde el ayuntamiento directamente la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética. Los técnicos municipales aquí también hacen un asesoramiento y un acompañamiento a la propiedad para poder hacer todos estos trámites. Otro de los alicientes o de los incentivos que tenemos, y que es de los que más les gusta a las propiedades, es la subvención por rehabilitación de hasta 20.000 euros, que esta sí que es una subvención a fondo perdido, es decir, aquí sí que no, se subvenciona por este importe, y lo único que sí que se le pide a la propiedad es que ese contrato durante 2 años nos lo tiene que mantener. La LAU sí que te indica que, bueno, ante una necesidad de la propiedad podría reclamar la recuperación de la vivienda antes. Entonces, lo que sí que les pedimos es que, bueno, los 20.000 euros de la subvención nos han de dar la garantía por lo menos de 2 años de contrato, ¿vale? Pues si no, correríamos el riesgo tranquilamente, a veces nos ha pasado, de alguien que se te lleva la subvención de obras y se te quiere llevar la vivienda. No, o sea, que hay un compromiso, ¿vale? Pero después no tienen que devolver absolutamente nada. Se les hace una bonificación del 95% del IBI, que en el caso de Barcelona por lo menos es mucho y es importante, y esto también es uno de los atractivos que tiene el programa. Aquí lo trabajamos mucho con Hacienda Municipal, en colaboración con ellos, ¿vale? Para poder tener esta bonificación. Y después incentivos de piso vacío, es decir, un propietario que te traiga un piso, ya le damos 1.500 euros de entrada, que también son a fondo perdido y que solamente por el hecho de ponernos el piso en la bolsa, o ayudas también. A veces nos encontramos que dentro de procesos de mediación que se hacen en las oficinas de vivienda con personas que tienen impagos, se puede captar ese piso para entrar en el programa de bolsa. Se puede, dentro de la mediación, llegar a un acuerdo, que el propietario se beneficie de las ventajas de la bolsa, la familia también, y ahí sí que les cubrimos hasta 6.000 euros de deuda, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferentes ayudas, sistemas de ayudas para hacer más atractiva la vivienda. Me quedan 2 minutos, con lo cual intento acelerar. Algo importante, la transversalidad. Yo creo que es algo que sí que vale la pena destacarlo.
El programa es atractivo, ¿por qué? Porque yo creo que al final lo que hemos hecho, la única gracia quizás que hemos tenido, pero que creo que lo hemos conseguido, es que hemos puesto en interrelación muchos programas que ya tenemos dentro de la casa. Entonces, el sistema de ayudas al alquiler, con los programas de rehabilitación, con la mesa de emergencias para los casos que no vamos a poder salvar y nos caen, con las ayudas de servicios sociales y toda la intervención con ellos, los equipos de mediación, es decir, todos los recursos que tenemos dentro de la propia institución en funcionamiento, los ponemos en marcha alrededor de la bolsa para dar beneficios tanto a propietarios como a inquilinos. Y esto la verdad es que, bueno, es un atractivo y hace como mucho más fácil el poder gestionar el servicio. Por eso aquí los datos un poco nos ayudan y nos acompañan. Claro, cuando ves la necesidad que tenemos en Barcelona, 1.240 viviendas, dices, bueno, nos queda mucho camino, sí, pero son 1.240, que no es fácil. En este momento hay 1.240 viviendas con contrato vigente, es decir, familias que tienen un contrato a precios asequibles. Cada año los datos del 2022 nos dicen que la captación fue de 245 viviendas más para el programa. Hay viviendas que salen y viviendas que entran, ¿eh? O sea, ahí tenemos una cierta rotación, pero todavía estamos creciendo en número de viviendas totales. Con 170 subvenciones de obras, ¿vale? Que es al final, si os fijáis en los números, la mitad, más de la mitad prácticamente de los pisos que hemos captado vienen con obras, con lo cual bueno, el esfuerzo también de presupuesto en el tema de rehabilitación es muy grande. Una media de alquiler de 621 euros al mes, con lo cual es bueno, un precio como muy asequible para las familias que tienen dificultades para acceder a mercado libre, y el año pasado firmamos 258 contratos. Bueno, son algunos datos para dar idea de lo que es la bolsa. Después, en todo caso, en el turno de palabra, si hace falta, ampliamos alguna cosa más. Muchas gracias. Ahora el turno de Elena Martínez Goitre. Es socióloga con diploma de estudio avanzado en población y territorio. Ha trabajado para diferentes universidades, la administración pública, el sector privado y el tercer sector. Es especialista en vivienda y urbanismo. Actualmente es la responsable del Departamento de Investigación y Evaluación de la Asociación Provivienda, entidad sin ánimo de lucro, con más de 30 años de experiencia. Su propuesta se llama Evaluación del impacto social y económico del programa de bolsa de vivienda en alquiler asequible. Análisis del retorno social de la inversión. Pues nada, muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a Envisesa por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues efectivamente yo os quería contar los resultados de una evaluación que hemos realizado recientemente del programa de bolsa de vivienda en alquiler asequible de Provivienda. Es una evaluación que hemos realizado entre finales de 2021 y finales de 2022, o sea que los datos son bastante recientes. Y bueno, para explicaros estos resultados os voy a dar un poquito de contexto del programa de la bolsa de Provivienda, que no es exactamente igual, ¿no?, que el que acaba de explicar Ana. Os voy a detallar un poco las características fundamentales de este programa y os voy a explicar luego pues, cómo hemos procedido a la evaluación y los principales resultados. Voy a intentar, tengo ahí un reloj amenazante, ceñirme al tiempo y a ver si lo consigo. Bueno, pues el programa de bolsa de vivienda en alquiler asequible de Provivienda tiene como objetivo facilitar la integración residencial también de las personas y familias que no pueden acceder al mercado libre de vivienda en alquiler. Y lo hacemos un poco de la misma manera, aunque no son el mismo tipo específico de garantías e incentivos, pero lo hacemos un poco con la misma lógica que explicaba ahora Ana, que es ofrecer una serie de garantías e incentivos a ambas partes, a la parte propietaria y la parte de los inquilinos. Y esto lo hacemos en realidad pues, para poder ofrecer también alternativas de vivienda asequible en el territorio, en cada uno de los territorios donde nos hemos ido desarrollando el programa, ¿no? Es un programa que Provivienda lleva desarrollando más de 30 años y en el momento en el que lo puso en marcha, a principios de los 90, como un encargo de la Dirección General, también en ese sentido es bastante similar a lo que contaba Ana, ¿no?, como un encargo de la Dirección General de la Juventud, tuvo como objeto inicial facilitar el acceso de la vivienda a las personas jóvenes y después se fue ampliando a otros grupos, como las personas migrantes, que empezaban a tener más presencia en los años 90 y demás, ¿no? Entonces, es un programa que busca o que se plantea como un apoyo a la consecución de la autonomía residencial de los grupos más vulnerables. Se ha ido ampliando a distintos grupos vulnerables y en general es un perfil de población quizá un poco más vulnerable o un nivel de vulnerabilidad un poquito mayor que lo que contaba Ana, ¿no?
sigue siendo un perfil de población que no puede acceder a vivienda social, que no es el target de los programas de vivienda social, pero que tampoco pueden acceder fácilmente al mercado libre de vivienda por un montón de cuestiones, porque no tienen ingresos suficientes o porque no cumplen los requisitos, no tienen un contrato indefinido, bueno, además un montón de condiciones que cada vez van endureciendo más y que van dificultando el acceso, incluso también con procesos de discriminación que bloquean también en muchos casos el acceso a la vivienda a distintos grupos, ¿no? Es un programa que es bastante flexible, incluso podríamos calificar que tiene unas connotaciones de programa modular y a lo largo de estos 30 años que se ha ido implantando en muchos territorios, ahora mismo está presente en 7 comunidades autónomas, se ha ido adaptando a las particularidades y a las necesidades de cada territorio, pero también de las personas beneficiarias, de las personas inquilinas, ¿no? que se atienden. Y se aborda con una cierta heterogeneidad o tiene una cierta heterogeneidad en cuanto a la intensidad del acompañamiento, de acuerdo también a las necesidades de las personas, en cuanto a la formación que se les da, el asesoramiento que se le da o las garantías y los incentivos ofrecidos, ¿no? En algunos casos, además, en algunos territorios se está acompañando de servicios, de otros programas o servicios que tiene la organización, como puedan ser los itinerarios de inserción laboral, es decir, que se les ofrece otro se va complementando con otro tipo de apoyos que a través de otros programas que tiene la organización, ¿no? Sirve además como continuidad de los procesos de autonomía, como os comentaba anteriormente, la idea es apoyar la consecución de la autonomía residencial y entonces sirve como continuidad a otros programas que están más pensados para resolver situaciones de emergencia habitacional, ¿no? Entonces, después de pasar por estos programas, acabamos derivando a programas de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible. Y actualmente incluso es una parte fundamental de programas de innovación que se están planteando orientados a temas de desinstitucionalización o prevención de la institucionalización. Es decir, que cuando se pretende trabajar con las personas desde la vivienda, la base y el funcionamiento de la Bolsa de Vivienda de Alquiler Asequible es una parte que entra dentro de la lógica de este tipo de programas de intervención, de innovación. Así que, bueno, no solo decidimos acometer la evaluación del programa más longevo de Provivienda, sino también el más flexible y adaptativo, con la dificultad que esto entraña, es decir, evaluar siempre algo que no es siempre de una manera homogénea, uniforme, siempre entraña una dificultad añadida, pero también nos supuso un gran aprendizaje para la organización, porque nos puso ante el reto de tener que repensar todo un sistema de información e incluso de homogeneización de conceptos para poder un poco abordar y operar desde la flexibilidad que el programa ofrece, pero también conociendo mejor las implicaciones y las consecuencias en cada uno de estos escenarios, ¿no? ¿Por qué evaluar? ¿Y cómo lo hicimos? Sí que se ha venido hablando también esta mañana, como decía también Ana, también se ha hablado mucho de la necesidad de evaluar, de la necesidad de obtener datos, de medir y la parte de la participación de todos los stakeholders en estos procesos, ¿no? Decía esta mañana Mario Yoldi, y resumía mejor que yo, por qué hay que evaluar, y es que si no mides no mejoras. Entonces, ese es el primer motivo que resume y es un poco el denominador común de todo lo que yo os voy a contar aquí. Quisimos evaluar básicamente por 4 cuestiones, aparte de otras muchas ventajas que supone el acometer una evaluación de programas de este tipo, ¿no? La primera es porque queríamos ver si realmente estábamos consiguiendo el cambio y la transformación social que buscábamos con la población que atendemos, pero también con los otros stakeholders involucrados, ¿no? Y además también queríamos controlar si estábamos consiguiendo adaptarnos a todos los cambios coyunturales desde que el programa se diseñó por primera vez, que estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Entonces necesitábamos ir controlando o cotejar cómo nos estábamos adaptando a las nuevas necesidades y ver si estábamos consiguiendo los cambios que nos proponíamos. Queríamos también mejorar la eficacia y la eficiencia del programa, desarrollando también una cultura de trabajo orientada a resultados dentro de la organización. Y hacerlo además con datos que nos arrojasen una fotografía más precisa de lo que estábamos haciendo, ¿no? También teníamos como objetivo mejorar la comunicación con los diferentes stakeholders acerca del desempeño de nuestro trabajo y los resultados, ¿no? Y, en último lugar, impulsar políticas públicas basadas en evidencias que garanticen el derecho a la vivienda, es decir, tener datos con los que probar qué estamos consiguiendo con este tipo de programas. La metodología que utilizábamos, como decía Pepa, adelantaba en el título, es la del retorno social de la inversión.
o SROI, por sus siglas en inglés, que nos permite medir y cuantificar el valor social generado por la intervención, pero además nos permite monetizar los resultados, es decir, nos permite asignar un valor a ese valor social que conseguimos y poder así hacer una comparación entre los costes y los beneficios, es decir, calcular lo que es los recursos que estamos invirtiendo en el programa y el valor monetario que tiene el resultado que estamos consiguiendo o los resultados que estamos consiguiendo. Y además es una metodología que nos permitía hacerlo sin grupo de control, que no siempre es viable recurrir a un grupo de control para los procesos de evaluación. Así que se trata de una metodología que no es experimental, pero que tiene una gran fuerza en un punto que es medir los cambios que realmente son relevantes y significativos para las personas y las organizaciones que los experimentan. Hablaban esta mañana también, como decía, del tema de la participación y la importancia de la participación en los procesos, no solamente en el diseño o en los propios procesos de ejecución, sino también en la parte de evaluación. Yo creo que es muy importante. Hablaban decía también Mario Yoldi, ¿no? que conseguir involucrar a los stakeholders los convierte en aliados, es decir, les haces partícipes de dónde estás yendo, dónde te estás desviando y al final consigues que las políticas y los programas que estás llevando a cabo pues tengan un mejor resultado. Para hacerlo, esta metodología a lo que recurre es, primero elaboras una teoría del cambio del programa, identificas a los diferentes stakeholders, en este caso identificamos a 4, que eran las personas propietarias, las inquilinas, la propia organización Provivienda y las diferentes entidades derivadoras, entre las que también estaba Provivienda. Como os explicaba, nosotros también derivamos de otros programas a la Bolsa de Alquiler Asequible. Y después de detectar estos diferentes stakeholders, hacíamos una serie de grupos de discusión para levantar estos mapas de impactos. Es decir, detectábamos cuáles eran esos potenciales impactos que estábamos teniendo en cada uno de estos stakeholders o grupos de interés. A partir de este mapa de impactos, este mapeo de impactos, hacíamos un cuestionario con el que ya se lo pasábamos a una muestra mayor. Estábamos hablando de 100 personas inquilinas, 100 propietarias y 15 representantes de entidades derivadoras, 9 representantes de Provivienda. Con lo cual ya medíamos realmente si estaban teniendo lugar y en qué medida cada uno de esos impactos que habíamos detectado previamente. Y además es que este cuestionario nos permitía no solamente medir cuánto había cambiado cada una de las cuestiones que habíamos identificado, sino que también podíamos identificar el peso muerto y la atribución. Es decir, podíamos aislar qué parte de ese cambio se debía realmente al programa y no a otros factores o agentes que pudieran estar interviniendo, ¿no? y beneficiando esos cambios o impulsando esos cambios. Es decir, tratar de aislar qué parte del cambio se debía al programa. Y con toda esta información acabábamos haciendo un análisis más de tipo económico, como os decía, de analizar todos los recursos que dedicábamos al programa y al servicio y contrastarlo con el valor monetario que tenían esos cambios sociales que habíamos detectado. Y aquí vemos con los resultados ya directamente. Os los voy a lanzar todos, aunque me lo han hecho muy bonito, pero os los voy a poner todos directamente. Uy, también se me cae. No, esto es el micro. Bueno, aquí veréis los resultados y los impactos que habíamos detectado en ese mapa de impactos a través de los grupos de discusión con cada uno de los… Espera, ¿me queda? No, ahí, las entidades. Con cada uno de los stakeholders que os comentaba. Respecto a los inquilinos, las personas inquilinas, que es un poco el stakeholder fundamental, ¿no? ¿En qué se agrupan o cómo podemos agrupar, qué dimensiones abordaban estos cambios que habíamos detectado? Pues aspectos relacionados con la salud, mental, física, pero incluso, si me apuras, social, en lo que respecta a relaciones y redes de apoyo, impactos relacionados con la autonomía y la ciudadanía, sobre todo el impacto vinculado a la mayor capacidad para defenderse y reivindicar los derechos de las personas, y luego ya impactos más concretos vinculados a la localización y el ahorro, ¿vale? Los propietarios también tenían… y ahora veréis en los resultados, el impacto fundamental tiene que ver también con la tranquilidad y luego también resultados, o sea, impactos de sentirse mejor por contribuir a una causa social o mejora de la habitabilidad de la vivienda. Y sobre todo, en el grupo de las entidades derivadoras está el impacto de dar respuesta a las necesidades residenciales de las personas, que bueno, desde mi punto de vista es un impacto un poco a caballo entre las entidades derivadoras y las personas inquilinas, a fin de cuentas, ¿no? Es que bueno, tiene un impacto también fuerte las entidades derivadoras, decidimos asignárselo a ellos, pero es un impacto que de alguna manera también repercute muy directamente en las personas inquilinas, con lo cual es un impacto bastante fundamental. Para ver un poco y que os hagáis una idea de los resultados que arrojaba el cuestionario, una vez que se lo pasamos, en este caso a los inquilinos eran 100 personas,
veis que los resultados son muy altos. La mayor parte de los resultados suponen más del 70% de las personas afirmaban haber experimentado ese tipo de cambios. Hay algunos cambios que ofrecen peores resultados, como pueda ser el mejorar la red de apoyo en el barrio, que está también muy bien, también hablaban esta mañana, ¿no? Es verdad que cuando uno evalúa y se decide hacer una evaluación, de repente detectas las cosas que haces mal, si no, pues la gente que no evalúa de repente parece que no hace nada mal. Bueno, está muy bien evaluar también para detectar dónde están los puntos flojos de cada programa y ver dónde tienes que mejorar la intervención que estás haciendo. Incluso aparecía un impacto negativo, que era el empeoramiento de la localización. Ahí, claro, esto está muy vinculado con los requisitos de las viviendas que estamos pretendiendo alquilar, ¿no? Si queremos tener unos topes en los precios y volverlas asequibles para las personas a las que se las alquilamos y además queremos que cumplan unas condiciones de habitabilidad, que sean adecuadas a las necesidades del hogar que las va a habitar y demás, pues muchas veces no podemos localizar a las personas en el lugar ideal en el que ellas hubieran querido vivir, ¿no? Entonces, en el 22% de los casos manifestaban haber empeorado su localización. Pero la verdad es que los resultados son muy, muy positivos para lo que suele ser este tipo de análisis. También tenemos los resultados de los propietarios, que son también en 2 de los 3 impactos bastante elevados. La mejora de la habitabilidad de la vivienda es que nosotros no disponemos, no siempre hemos podido disponer, ni en todos los territorios, ni en todas las ocasiones hemos podido ofrecer dinero para acometer reformas, pero en algunos de los casos sí que manifestaban haber podido conseguir esto gracias al programa. Y el resultado a nivel estatal, que todavía no tenemos una muestra suficiente como para poder de verdad hablar de diferencias entre cada uno de los territorios. Estamos esperando recoger a través de un nuevo sistema que queremos implantar de información resultados ya de forma más sistemática que nos permita también detectar cuáles son las diferencias en cada uno de los territorios con las particularidades de cada uno de ellos, ¿no? Pero por ahora podemos ofrecer los resultados a nivel estatal y nos ofrece este resultado, que es que por cada euro invertido el retorno social de la inversión es de 1,35 o lo que es lo mismo, tiene una rentabilidad del 35%. Esto simplemente es hacer una relación entre, veis ahí, la cantidad de los inputs invertidos y la cantidad y la monetización que se ha llevado a cabo de los outcomes conseguidos o los impactos conseguidos. Y el SROI básicamente lo que se hace es hacer un ratio entre unas cosas respecto a la otra, ¿no? Así que este es el resultado del SROI. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Pues que el retorno es positivo, como ya os había dicho, y no he querido, bueno, por no extenderme mucho más, no sé cómo voy de tiempo, ¿verdad? Bien. Pues sí que en el análisis, en algún momento haremos públicos estos resultados, el análisis sí que ofrecía, podíamos desagregar los resultados, la monetización de los resultados por cada uno de los stakeholders. El stakeholder que tenía o que concentraba una mayor parte de impacto social, pero también en términos económicos, era el de los inquilinos, las personas inquilinas, como debe ser. Además, seguido justamente del de las entidades derivadoras, que como os decía, no deja de ser un impacto que está un poco a caballo entre el stakeholder de los inquilinos y el stakeholder de las entidades derivadoras. Y entre los dos sumaban 600 y pico mil euros de los 800.000, ¿no? O sea, realmente el impacto que deja a las personas propietarias, que es el siguiente, y a la provivienda ya es mucho más residual, ¿no? O sea que el impacto económico se concentra en el grupo de los inquilinos y en conseguir resolver sus necesidades residenciales. Alcanzando este objetivo, o tratando de alcanzar este objetivo de integrar residencialmente a estas familias y a estas personas, nos damos cuenta de que la consecuencia es que conseguimos tener un impacto importante en la calidad de vida de estas personas, ¿no? Que al final los impactos que hemos detectado tienen que ver con cuestiones relativas a la calidad de vida de las personas, destacando sobre todo la dimensión de la salud física y mental y la dimensión de la autonomía y la ciudadanía. Así que bueno, esto es todo. Creo que no me he pasado. Muchas gracias, no te has pasado, ¿no? Ya en último lugar, pero no menos importante, tenemos a Francisco Fernández Rodríguez. Es arquitecto, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla y ha desarrollado su tesis doctoral en torno al tema de la búsqueda de modelos alternativos de gestión de vivienda al margen del lucro para activar el parque inmobiliario infrautilizado en Andalucía a través de la participación ciudadana.
Ha realizado una estancia de investigación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Delft, cuyos resultados fueron la base para el desarrollo de la investigación titulada Gestión híbrida de la vivienda social en España, financiada por la Fundación Alternativa y que establece un análisis comparado entre el modelo de provisión de vivienda social en España y los Países Bajos. Su propuesta es el tercer sector en la provisión de vivienda asequible. Muchas gracias. Por aquí. Bueno, gracias, Pepa, por la presentación, a Provivienda, Envisesa por contar conmigo y a todos y a todas por asistir. Bueno, me voy a centrar en contar un poco ese trabajo de investigación del que hablaba Pepa, que fue financiado por la Fundación Alternativas y que tiene que ver mucho con mi estancia de investigación en la Universidad de Delft, en Holanda, y que buscaba de alguna forma establecer un modelo comparado entre la provisión de vivienda social en Holanda y en España para sacar algunas conclusiones que nos pudieran aportar claves para la gestión de vivienda aquí en España. Lo primero que pongo es, que no sé si se ve muy bien los colores, pero bueno, es una gráfica en la que se compara la estructura del parque de viviendas, la estructura del parque residencial de distintos países europeos. Y vemos cómo a la izquierda, a la derecha vuestra, encontramos a los Países Bajos, que tienen el mayor porcentaje de vivienda social de toda Europa, un 32%, frente al caso español, que se encuentra al otro extremo, con un parque de vivienda social del 2%. La vivienda social como concepto, y habéis comentado además, y es importante que se entienda, no es lo mismo en todos los países europeos, ni siquiera en todas las comunidades autónomas. Y por parque de vivienda social, en Europa entendemos que estamos hablando siempre de vivienda social en alquiler. Es cierto que en España se promueve más vivienda protegida de ese 2%, pero esa vivienda no es en alquiler social. Generalmente es vivienda que finalmente acaba como propiedad de las personas que son adjudicatarias de esa vivienda protegida y que una vez que la vivienda deja de estar protegida, cuando se descalifica, pues puede ser vendida en el mercado libre, con lo cual no es una vivienda social. La diferencia con otros países europeos, y en este caso con el holandés, es que todo ese parque de vivienda social sí es vivienda en alquiler social. Quería un poco verlo con esta gráfica para profundizar un poco en ese modelo. Ese modelo está muy vinculado a la gestión por parte de entidades sin ánimo de lucro, que son las denominadas Housing Associations. Son entidades que existen en otros países europeos, aunque uno de los mayores exponentes pues, es el caso holandés. No me voy a extender mucho en contar la historia de esas asociaciones, cómo surgen, etcétera, etcétera, pero sí me parece importante entender por qué son las entidades que gestionan la vivienda social en estos países. A principios del siglo XX, en toda Europa, bueno, pues se produce un momento de fuerte necesidad de vivienda social para asumir la afluencia de población del campo a la ciudad, con la revolución industrial, etcétera, etcétera. No voy a contar todo esto, pero sí es importante que se pone en marcha un mecanismo para proveer vivienda asequible a toda esa gente. Con lo cual, los parques de vivienda social en toda Europa comienzan a crecer. Es verdad que el sur de Europa siempre hemos ido un poco por detrás y ese crecimiento de parques de vivienda social se produce décadas después. Y en el caso de países como Holanda, llega un momento en los años 80, 90, que el parque de vivienda es tan inmenso, un 32% del total, que las administraciones públicas tienen dificultad para gestionar ese parque. Eso también es importante decirlo, es decir, cuando se promueve vivienda protegida en España, generalmente tampoco interesa demasiado que sea vivienda en alquiler, porque la Administración tiene que encargarse de gestionarla, gestionar los alquileres. Generalmente, además, como es tan reducido el parque, suele estar destinado a población con muy poco nivel de renta y generalmente se producen impagos. Si hay un problema en la cubierta, pues resulta que lo tiene que asumir la Administración, es decir, que son generalmente promociones problemáticas para la Administración. Eso pasaba también en Europa. ¿Qué deciden?
que la gestión de ese parque pase a manos de esas entidades sin ánimo de lucro. No solamente que la gestión pase a esas entidades sin ánimo de lucro, sino que esas entidades sin ánimo de lucro se conviertan en propietarias de ese parque de vivienda social. A partir de ese momento, no solamente son propietarias, sino que son quienes promueven la vivienda social, en este caso en Holanda. A partir de ahí, bueno, esto es un esquema como muy sencillito, pero como para entender un poco el rol de los distintos actores en un caso y otro. He puesto modelo VPO, que es como el concepto como más extendido, ¿no?, de vivienda protegida en nuestro país, y como, bueno, pues en este caso, cada vez que se promueve vivienda social en alquiler, pues bien a través de promotores públicos o promotores privados, que necesitan evidentemente de financiación, se establece una relación con técnicos públicos y la regulación viene marcada bien por la administración local, bien por la administración autonómica, en ambos casos, o sea, actúan, y se abastece a los ciudadanos pues de vivienda social. En el caso de las Housing Association, de este modelo, es diferente sobre todo porque aparece ese actor diferente, ¿no?, que es el que establece la relación con los ciudadanos que van a ser provistos de vivienda social, y esas Housing Association están sujetas a un marco legal establecido a nivel estatal y regulaciones locales, es decir, generalmente las Housing Association trabajan en contacto directo con los ayuntamientos para definir las actuaciones que se van a desarrollar. Y la financiación, evidentemente, pues la consiguen las Housing Association, pero con condiciones ventajosas, precisamente propiciadas por ese marco legal que fomenta la realización de este tipo de operaciones. Es cierto que, y en eso ha cambiado un poco las normas en el caso holandés, durante mucho tiempo estas entidades además podían hacer promoción privada, es decir, que sus parques de vivienda no solamente tenían por qué ser vivienda social, sino que también podían realizar operaciones privadas. ¿Qué significaba eso? Que el beneficio que obtenían de esas operaciones privadas revertía también en el desarrollo de vivienda social y era fuente de financiación para esa promoción de vivienda social. En paralelo, los barrios eran barrios mucho menos estigmatizados, porque la vivienda social, evidentemente, convivía con vivienda de la misma entidad de promoción privada. Eso en los últimos años ha cambiado porque los promotores privados consideraban que había una especie de competencia desleal, porque es cierto que las Housing Association conseguían financiación ventajosa tanto para operaciones privadas como para operaciones públicas, y eso generaba conflicto con lo que finalmente únicamente operan en el sector público. A partir de ahí, bueno, traía aquí un poco de recopilación de algunas de las experiencias que visité durante la estancia en Holanda. Es cierto que cuando yo estuve en Holanda era un momento también, fue en 2017, en el que todavía los coletazos de la crisis de 2008 pues, se notaban en todas partes, y muchas de las operaciones y de las experiencias que estuve visitando estaban muy vinculadas también a la necesidad de rehabilitar determinados edificios que esas Housing Association gestionaban, y para poder hacerlo necesitaban de la ayuda de las personas inquilinas de esas promociones. Hay que decir que uno de los aspectos que me parecen más relevantes y más importantes de este tipo de modelos es que, por un lado, al ser entidades sociales quienes se encargan de en este caso, promoción y gestión de la vivienda, hay un acompañamiento social asociado al trabajo que realizan con los inquilinos, y que, por otro lado, tienen una política que varía en función de la Housing Association, no todas funcionan igual, pero en general de otorgar un rol participativo a los inquilinos, a las personas que viven en sus promociones. De tal forma que generalmente pues existen comisiones de cada barrio en la que intervienen determinados representantes de los vecinos y toman decisiones sobre las operaciones que se vayan a realizar, de rehabilitación, de cualquier tipo de modificación, etcétera, etcétera, dentro del barrio. Incluso intervienen en la selección, digamos, de nuevos vecinos que de alguna forma van a formar parte de esa comunidad.
Eso era importante, por ejemplo, en casos como estos, ¿no? En experiencias en las que en un momento determinado de falta de financiación o poca financiación para rehabilitar determinados edificios, el primero que se ve arriba es un barrio en Ámsterdam. Eran unas viviendas que estaban en muy mal estado. La Housing Association se planteaba derribarlo para construir nueva vivienda social, pero como no tenía suficiente financiación, lo que hicieron fue buscar inquilinos, en este caso eran estudiantes jóvenes, que se involucraron en la tarea de rehabilitación en aquellas cosas, evidentemente, que podían hacer, por eso también el tema de los colores y toda la historia, y que de alguna forma eso repercutiera en que tuvieran unos costes de alquiler más bajos. De hecho, creo que el primer año era gratuito el alojamiento por haber participado en esas tareas y a partir de ahí tenían como un precio bastante asequible. En definitiva, no sé si voy más o menos, ¿no? Pues quería traer este otro esquemita que de alguna forma quiere vislumbrar un modelo en el que empecemos a pensar que las entidades sociales sin ánimo de lucro pueden empezar a tomar un rol activo en la gestión de vivienda social y de vivienda asequible en nuestro país. Y estamos viendo ejemplos de ello con las bolsas de alquiler asequible que han comentado las compañeras y cómo esas entidades pueden ejercer un papel de acompañamiento a personas que en riesgo de exclusión social o no, porque efectivamente hay muchas casuísticas de gente que a lo mejor no puede acceder a la vivienda en las condiciones actuales de mercado, tengan esa posibilidad de acompañamiento y al mismo tiempo se inserten dentro de ese modelo de provisión de vivienda social en nuestro país, junto con los agentes que actualmente ya existen, empresas públicas, empresas privadas, etcétera, etcétera. En principio, con eso quería ser como muy breve, pero contar como las ideas clave. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora la idea es si tenéis algún tipo de pregunta o queréis que se pueda generar algún debate en la mesa o algo que os haya quedado así en el tintero que queráis resolver. Como estamos en familia, pues no hace falta micro. Así que levantáis la mano y ya está. El programa de alquileres del que habían hablado incluye inserción social, por ejemplo, si un grupo de gente vulnerable no tiene trabajo. O sea, es como, en vez de dar pan a alguien, enseñarle a hacer, o sea, enseñarles también a generar dinero para pagar sus gastos y eso. No sé si incluye una especie de inserción social que les dé, porque no se darles alquiler y que luego sigan en su situación vulnerable. No sé si sirve. Barcelona, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Barcelona o...? No, en todo en general. O no sé, Contesta tú y luego... Bueno, por lo menos en Barcelona el programa de bolsa de alquiler está pensado para familias, o sea, es una modalidad de alquiler asequible que en principio no tiene por qué ser familias que tengan una necesidad detrás de inserción. No necesariamente hay una situación de exclusión social. Exclusión residencial sí, porque al final quien no puede acceder a un mercado libre, pues al final ya está en esa situación, pero no tiene por qué haber una situación de vulnerabilidad necesariamente detrás. A la práctica sí que nos encontramos con algunas familias que tienen esa situación, sobre todo porque lo tenemos todo tan tensionado y los programas tan tensionados que, por ejemplo, para entrar en un mercado de alquiler, o sea, en vivienda de alquiler social, tenemos unas listas de espera tremendas, que al final hacen que a la familia la acabes alojando en un alojamiento temporal a cargo de servicios sociales, que está en malas condiciones, porque al final no es una vivienda, con lo cual acabamos tensionando los programas, y el programa de bolsa lo tensionamos también. Muchas veces acabamos adjudicando viviendas a familias que son de un perfil que luego con el tiempo dices, es que era un perfil más social, pero bueno, le das como la oportunidad, pones todos los apoyos, todas las ayudas, intentas que la familia arranque. Como tal, no hay un programa de inserción social dirigido a las personas que tenemos en el colectivo, en el programa de bolsa. Lo que pasa es que se trabaja
muchísimo con servicios sociales, que ellos sí que tienen la competencia en hacer planes de trabajo más específicos con esas familias y trabajamos de manera colaborativa, y en todos aquellos casos que se acaba generando un impago, porque son las familias que acaban generando un impago, movilizamos todos los recursos que tenemos, servicios sociales por un lado y los equipos de mediación que tenemos dentro de los servicios de vivienda por otro. Entonces, bueno, se intentan hacer planes de trabajo con las familias, servicios sociales es quien tiene más la competencia en inserción laboral, bueno, se hace todo un trabajo de acompañamiento. Muchas situaciones las consigue salvar, hay familias que remontan, en COVID lo hemos visto, con COVID la gente ha caído en picado, o sea, nosotros tenemos una pequeña comisión de impagos que le llamamos, que es donde analizamos y buscamos las estrategias para aquellas situaciones que se generan de impagos dentro de la bolsa. Durante COVID se nos disparó a un 14% de morosidad, que ni muchísimo menos, nos movíamos en un 3%, que es muy bajito. Ahora estamos un poquito más, en un 4, en un 5, hemos recuperado. Pero bueno, las familias, haciendo ese apoyo y ese acompañamiento, pueden recuperar. No son familias que tengan unos déficits, ¿no?, o unas carencias a nivel estructural o de alta vulnerabilidad, a pesar de que algunas hay, las trabajamos y ya está. Pero no hay un servicio específico para trabajar la inserción con las familias de bolsa, no. Sí, la bolsa que describía antes, que os compartía la evaluación, como os decía, es un programa flexible. O sea, y un poco desde esta flexibilidad os planteaba que también es muy heterogénea la manera en que se trabaja con las familias, es decir, que se adapta un poco el acompañamiento que hace Provivienda a las necesidades de cada una de esas familias. Entonces, es cada una de las situaciones las que va marcando el tipo de apoyo y acompañamiento que se les hace. Entonces, en los casos donde hay una vulnerabilidad en ese sentido mayor, que en general son perfiles un poco más vulnerables, pero tampoco son perfiles de vivienda social. O sea, es gente que tiene que demostrar tener unos recursos, la vivienda está a su nombre y normalmente pueden pagarse la vivienda, pero si caen en situaciones donde hay una pérdida de empleo, cualquier tipo de eventualidad, lo que comentaba en el COVID, es decir, que puede pasar mil cosas, sí que se les hace un acompañamiento y, como os decía también, se van acompañando de otros tipos de... O sea, no solamente el propio programa dispone de acompañamiento y apoyo en la parte de empleo, sino que se les puede derivar a programas que tiene Provivienda, como los programas de inserción, los itinerarios de inserción laboral. Entonces, lo que vamos haciendo es modular un poco el tipo de atención que se les da según las necesidades de las familias. A ver, en el caso nuestro sí. Yo no sé si me expliqué bien, pero al principio comentaba que el Canarias Pro Hogar consistía en asesorarte, que asesorábamos, intentábamos paralizar el desahucio y si llegaba el desahucio, entonces te buscábamos una vivienda. Pero nos dimos cuenta de que faltaba esa pata, justamente lo que acabas de plantear tú. Nos faltaba alguien que asesorara y que le hiciera el seguimiento a las familias para que ellas tuvieran una herramienta con la cual poder volver a incorporarse a la sociedad con su empleo y con todo lo que necesitaran. Por eso llamamos a Provivienda y Provivienda nos hace el asesoramiento y el seguimiento de todas las familias que tenemos en el Canarias Pro Hogar, de todas. ¿Qué pasa? Que nosotros también, igual que estaban comentando las compañeras, también tenemos con esta línea 3 que yo les comentaba antes, que hay en el plan estatal, les damos una ayuda para que paguen el alquiler, pero esa ayuda conlleva directamente que se les haga un seguimiento, por lo que tú estás comentando, porque tienen un seguimiento de manera anual para saber si siguen necesitando esa ayuda o si ya tienen medios para valerse por sí mismos. Pero sí es verdad que nosotros nos dimos cuenta que las familias tenían que tener ese seguimiento porque si no, pueden terminar, no todas, pero algunas pueden terminar derivando, y bueno, como tengo la vivienda y tengo el alquiler, pues ya está. Y para eso es fundamental la intervención de Provivienda y sobre todo que les pongan encima de la mesa las fórmulas y los orienten hacia qué es lo que pueden hacer para cambiar la situación que tienen ahora mismo. A raíz del COVID entra otro perfil de familia, que es aquel que tenía ingresos y que de repente se queda sin ingresos. Entonces, en ese caso, ese seguimiento y esa orientación es fundamental porque hay un perfil, y eso lo sabemos todos, de ciudadano que conoce las ayudas y va bien con las ayudas, pero hay otro que no, hay otro que lo que quiere es pasar el momento y reincorporarse, reinsertarse. A todos les ofrecemos esa posibilidad porque creemos que es una decisión que debe tomar
cada uno. Pero de eso nos dimos cuenta con el devenir del programa. Por personas a lo mejor oportunistas que aprovecharían la situación para no trabajar. A lo mejor si le das eso, ya se queda conforme y a lo mejor hacerse víctima de algo, no sé. Hay de todo como botica. Eso está claro. Yo sí. Inserción social y residencial, no solo te das una residencia y se está aprovechando a lo mejor de una bolsa de otros que están trabajando. De hecho, claro. De hecho, lo tienen que firmar, es decir, están obligados a entrar en ese seguimiento, si no, no pueden. Y yo creo que explicaba algo al principio. Nosotros nos ha pasado en algún caso de gente que ocupa viviendas porque lo que quiere es una vivienda pública y al final cuando llega o una vivienda social, cuando llega el desahucio saben que alguna fórmula buscaremos. Por eso entendimos que debíamos poner el seguimiento y el asesoramiento, porque hay todo tipo de personas y todo tipo de situaciones, y de esa manera nosotros podíamos evaluar mejor, porque en el Canarias Progar entran por 5 años, y la ayuda al alquiler que ahora se le ofrece es por 5 años. Entonces, se les da un salvavidas o una opción para que estén tranquilos y puedan rehacer su vida. Pero no es una adjudicación de vivienda pública en alquiler hasta que te mueras o tu situación económica sea superior. No, es un flotador para sobrevivir a ese momento que estás pasando mal. Porque es verdad que aunque dicen que nos hemos recuperado de la crisis del 2008, no es cierto, ¿eh? Y la crisis del 2008 ha supuesto un antes y un después en el tema de vivienda. Y yo quería preguntar, ¿cómo seleccionáis a la familia? ¿En base a qué indicadores, a qué criterios? O las familias de la bolsa, en nuestro caso en Barcelona. Bueno, el criterio de selección... Hay más solicitantes que viviendas para ofrecer. Sí, hay más solicitantes que viviendas. Bueno, sí que, a ver, hay diferentes parámetros. La bolsa viene regulada por un reglamento. Entonces sí que, por ejemplo, primero ha de haber una cierta capacidad económica, es decir, sí que calculamos que el precio de la vivienda, o sea, el ajuste que hacemos para la familia ha de ser un precio asequible, por tanto, lloguer just, que decimos, alquiler justo, que es un 30% de los ingresos, ¿vale? Es decir, la familia ha de tener una capacidad económica para poder sostener lo que es el precio de alquiler, pero que suponga el 30% del total que ellos ingresan. Sí que hemos ido flexibilizando criterios, porque claro, antes por ejemplo sí que pedíamos mucha estabilidad laboral, ahora que te demuestren una estabilidad laboral de 6 meses, contratos de 6 meses, con esto ya tiramos adelante. Bueno, hemos ido flexibilizando, pero tiene que haber un criterio económico claramente, y entonces ya los criterios de priorización tienen que ver más con la disponibilidad que tenemos de pisos. Y esto sí, ajustamos que la familia tenga esta capacidad económica, la máxima ocupación, que le llamamos, es decir, yo qué sé, si tenemos una vivienda de hasta una ocupación de 6, no vamos a poner una familia de 2. O sea, el criterio, ¿no?, de priorización ha de ser máxima ocupación. Y después uno de los criterios que también nos marca es el de realojos y situaciones urgentes. A veces nos pasa que dentro de la bolsa tenemos algún propietario que dice, oye, yo necesito el piso, ¿vale? Pues, bueno, tengo una situación, lo que sea, lo saco ya de programa cuando finalicemos contrato, ¿vale? Esto es un realojo, con lo cual las familias que están en situación de realojo van por delante de las demás y estas tienen prioridad. Y después tenemos las urgentes. Las urgentes son las que vienen normalmente de contextos de desahucio, que ahí hemos de tener mucho cuidado porque acabamos colando perfiles que son de alquiler social. A veces tenemos familias que se recuperan un poquito o que realmente lo que les ha llevado a una situación de desahucio es algo mucho más estructural. A veces los acabamos metiendo en bolsa, lo metemos como urgente, le damos prioridad y luego nos lo encontramos en impagos y claro, al final esto tiene una repercusión también para la propiedad, con lo cual has de ir modulando un poco cómo lo haces. Pero básicamente los criterios de adjudicación son estos. Durante pandemia los urgentes nos desaparecieron porque, bueno, claro, el hecho de que habían moratorias hicieron que no se ejecutara ni un solo desahucio, con lo cual la gente que estaba en urgente dijo, y que me quiten de urgente, que yo de momento me sigo quedando en casa y no pago, y cuando me desahucien ya veremos. Ahora ya estamos otra vez con mucho número de urgentes y bueno, a pesar de que todavía tenemos moratoria, tenemos muchísimos desahucios en este momento
otra vez en la ciudad. Bueno, el criterio de priorización es ese. Entonces, el riesgo que tiene esto es que llega un momento que las adjudicaciones normales, que le llamamos, que son pues esto, los casos que no son ni urgentes ni realojos, tienen poca entrada. Entonces sí que, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es priorizar, por ejemplo, con el sector de jóvenes, que un 25% de los pisos que entran lo tenemos que ofrecer a jóvenes en primera instancia, ¿vale? Para dar cabida, porque es que si no al final con la emergencia te lo acabas comiendo todo. Entonces, bueno, tienes que ir como modulando. Que no te los cogen, pues entonces ya van a realojos, a urgentes y a normales. Sí, imagino que luego lo ordenaréis por antigüedad o algo. Sí, hay un criterio de antigüedad, lógicamente, sí, hay un criterio de antigüedad también. Hay un criterio de antigüedad, sí. Una pregunta. Sobre los desahucios, las personas, los casos urgentes, al final, en el orden de selección no aparece una historia de impagos. Por ejemplo, esa persona viene de un desahucio, ¿no supondría un problema para vosotros? ¿No estudiáis su historial? Si no ha pagado en otra comunidad, ¿eso no influye en la hora de elegirla? ¿Influye? Nosotros nos lo miramos mucho cuando vienen de procesos de desahucio, sobre todo porque intentamos, y cada vez yo insisto más también con el equipo, de que hemos de ver la visión de cuál ha sido el itinerario de la familia, sobre todo para entender el pronóstico que puede tener, ¿vale? Sí que es verdad que a veces hay familias que han tenido, no es lo mismo una finalización de contrato, que les han subido la renta de alquiler y no la han podido sostener, que un desahucio que te viene de una ocupación por vulnerabilidad, pero es una ocupación, o es una familia que te ha pasado por 4 desahucios. Bueno, también te da pistas de cómo, de cuál va a ser el proceso de recuperación de la familia. Entonces, ahí sí que hacemos un análisis. ¿Juzgáis por los impagos que tienen si no han pagado antes cosas? Bueno, es más un tema, por eso digo, es más un tema de poder hacer un buen diagnóstico a nivel, sobre todo ahí es muy a nivel social también de lo que le ha pasado a esa familia, ¿no? ¿Qué trayectoria ha tenido, qué itinerario ha tenido? Y bueno, es mucho caso a caso, es lo que te decía, no es lo mismo una finalización de contrato que te han subido el precio de alquiler, una familia que en el COVID ha tenido un tropezón y bueno, en el COVID, o sea, sí que es verdad que a lo mejor te podía arrastrar una situación de medio impagos y con el COVID ha acabado de empeorar y no le renovan un contrato. Es que o sea, has de acabar viendo muy caso a caso. Sí que una familia que te venga de una trayectoria de muchos desahucios, con impagos permanentes, bueno, pues seguramente pasa algo. A lo mejor económicamente ahora tiene capacidad económica, pero has de poder hacer un análisis y el análisis lo hacemos. Intentamos ser muy flexibles para salvar situaciones, pero sí que es verdad que hay algunas situaciones que hemos dicho no, porque es que al final te genera un impago, porque lo ves que vas a generar un impago, con todos los problemas que luego esto genera para la familia, lógicamente, pero también para la propiedad, a veces para la comunidad. O sea, que hemos de ser también muy cuidadosos a la hora de hacer las adjudicaciones. Hacemos un análisis caso a caso. Entonces, bueno, acabamos valorando. Me imagino también, ¿no? Porque Dime, se perdón. va generando entre medio de los propietarios Claro, no nos interesa tampoco. Claro. O que le metéis o gente que no van a pagar. Claro. Entonces, o sea, esto evidentemente porque tenemos una responsabilidad hacia las familias, pero la tenemos hacia los propietarios. Porque al final, bueno, que la fidelización hacia el programa de bolsa es importante. Y la verdad es que la fidelización es alta, ¿eh? Es decir, o sea, hay propietarios que repiten, estamos contentos de que vayan repitiendo. Pero sí que es verdad que al final esto lo has de tener en cuenta. Pero es lo que os decía, el promedio de impagos que tenemos en este momento, estamos peor que en el 2018, pero estamos sobre el 4 o el 5%, con un parque de 1.240 viviendas, no es tanto. Y entonces son casos, bueno, pues que están muy seguidos, hacemos hay lo que os decía, mucho trabajo transversal, ¿vale? Con los diferentes programas que tenemos dentro de vivienda y con servicios sociales y los equipos de mediación, y bueno, y vamos trabajando los casos. Y bueno, de los 180, 190 casos de impagos que nos colocamos en época COVID, nos estamos moviendo en un 70. Hay casos que no los podemos salvar, también es verdad, y que a lo mejor nosotros dentro del programa, no sé si lo he comentado, la defensa jurídica está incluida. Entonces, si se tiene que iniciar un proceso de desahucio, lo asumimos desde programa. Claro, o sea, por un lado activamos la defensa jurídica y por otro lado activamos recursos para atender a la familia si pasa algo. Hay casos que los hemos podido salvar con programas también, en este caso de la Generalitat, que son programas de alquiler directos, de meter el programa, la vivienda directamente en un programa de la Generalitat con un alquiler de la Generalitat.
El propietario alquila directamente con la Generalitat, porque al final la bolsa es una intermediación, el contrato es entre propietario y familia, nosotros intermediamos. Pero bueno, delante de situaciones de impago o de casos muy graves que ya no has podido salvar, buscas la manera de hacerlo. Y bueno, de momento vamos haciendo algunos casos que son insalvables, ¿no? La propiedad no te lo quiere recuperar la vivienda y ya está, la familia ya no la puede realojar porque no puede sostener una cuota de alquiler. Bueno, nos pueden pasar cosas, pero bueno, ahí trabajamos mucho de la mano de los otros compañeros de viaje, ¿no? También. Nosotros estamos dentro del área de derechos sociales, entonces, a pesar de ser vivienda, ¿vale? O sea, hay modelos, ¿no? Dentro de hecho, en Barcelona mismo, años atrás, estábamos en urbanismo, ahora ya hace tiempo que estamos en derechos sociales, junto con servicios sociales y trabajamos muy de la mano. De hecho, hay planes de intervención conjuntos, hay servicios que llevamos conjuntamente, entonces, bueno, se trata al final de activar todos los recursos que tengamos posibilidad. Me gustaría que hicierais una valoración general, porque yo creo que en estas jornadas estamos viendo cómo se contraponen quizá dos espíritus dentro de la vivienda, que es la concepción como mercado, objeto de mercado de inversión y un derecho fundamental de las personas. Y en la forma de gestión de vivienda, de luchar contra la exclusión residencial, creo que también permea, ¿no? Y permea en las diferentes colaboraciones público-privadas en las que la administración evidentemente no puede llegar a todo y necesita de diferentes colaboraciones en las que, bueno, algunas administraciones deciden colaborar como con fondos de inversión, que veíamos por ejemplo esta mañana, y en vuestro caso con entidades sin ánimo de lucro. Entonces me gustaría que hicierais una valoración de vuestra decisión, de cómo ha sido ese proceso y de las externalidades positivas que veis en este modelo que, como decía, bueno, como ha apuntado Francisco, que también la última parte de la pregunta va para él, que cuáles serían las palancas necesarias para activar el modelo de las Housing Association en España y con qué competencias, ¿no? Porque tendría que venir desde un marco estatal, dentro de los planes estatales de acceso a la vivienda, son las comunidades autónomas quienes tienen que liderar un proceso de cambio hacia este modelo y el papel también de los municipios. Es verdad que es complicado y cuando uno analiza modelos de otros contextos, es muy difícil ser capaz de trasladarlos de manera más o menos directa al nuestro, porque evidentemente tenemos realidades económicas, sociales, políticas totalmente distintas. Pero sí es cierto que creo que un aspecto que es importante es contar con un modelo que fomente la financiación de este tipo de iniciativas de carácter social. Es decir, yo creo que al final la dificultad que encontramos siempre en España cuando hablamos de la provisión de vivienda social y de vivienda asequible es que siempre que hay posibilidad o recursos económicos para hacer determinadas operaciones, bueno, pues suele invertirse seguramente en sector privado o toda esa promoción de vivienda protegida que al final termina en manos del sector privado porque al final se descalifica. Y cuando no hay posibilidad, porque no hay recursos, es cuando nos damos cuenta de que no tenemos un parque social y es cuando más lo necesitamos. Entonces yo creo que lo que haría falta es ser consciente de eso y en época de vacas gordas tomar conciencia e invertir y generar un modelo no solamente en el que se invierta, sino en el que se definan unos roles claros de cómo financiar esas operaciones. Por ejemplo, también con el modelo de financiación a través de entidades financieras, es decir, que esté muy regulado cómo se financian esas operaciones de vivienda social, que existan determinadas desgravaciones fiscales, que las entidades financieras, pues, de alguna forma, entren a ser actores de este modelo y contribuyan a ese fin social, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto importante y creo que en el modelo holandés mucho de la
del éxito de ese tipo de modelos es que cuentan con un marco estatal que sobre todo regula cómo se financian esas operaciones. Es decir, al final, por desgracia, todo esto es cuestión de dinero. Y eso es así. Y si queremos que este tipo de operaciones funcionen, hace falta buscar mecanismos para que sean viables económicamente. O sea, al final es lo más importante. Entiendo que sí es necesario un marco nacional, o por lo menos sería la manera más fácil y que ya de alguna forma estamos hablando del plan estatal y sí se incorporan determinadas herramientas y mecanismos que son muy interesantes para poder empezar a hablar de este tipo de modelos, de modelos Housing Association o similar en nuestro país. Ya existe esa semilla, ¿no? Y creo que a partir de ese marco sería muy importante que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos de alguna forma tomarán conciencia de cómo llevar a cabo este tipo de actuaciones incorporando el papel de entidades sociales sin ánimo de lucro que de alguna forma acompañen y liberen de esa tarea también a las administraciones para que al final no suponga un colapso que haga que el programa tampoco sea viable. Entonces yo creo que en ese sentido también eso es importante. No sé si más o menos contesto a tu pregunta. Y, bueno, no sé, la primera parte era un poco la visión, o sea, yo... Claro, yo digo algo breve y ya continúan, ya continúan ellas. Yo sí considero que un modelo vinculado al sector social es importante. Creo que cuando el sector privado ha tomado las riendas del modelo inmobiliario de nuestro país, ya sabemos lo que ha pasado. Y creo que es importante que seamos conscientes de eso y que lo fomentemos y que seamos capaces de construir un modelo en el que el sector social, que piense en la vivienda como un bien de uso, pues que se fortalezca y que de alguna forma sea capaz de responder a situaciones de vulnerabilidad y no tan vulnerabilidad, porque efectivamente nos encontramos en un momento en el que es difícil acceder a la vivienda para gran parte del sector de la población. Es decir, es que la vivienda de mercado hoy en día no es accesible para mucha gente y en alquiler tampoco. Y gente que trabaja, que tiene su sueldo y le cuesta trabajo. Entonces, creo que es importante que haya un sector social que se encargue de eso. Y ya os dejo. A ver, yo creo que lo que tú planteas pasa por un cambio de mentalidad como país, ya ni como sociedad. Porque a día de hoy, y lo estaba comentando, nosotros hemos concebido la vivienda como un bien, como una inversión hasta el otro día que llegó el COVID. O sea, tuvimos la crisis de 2008, nos dimos el tortazo en 2008 y después de 2008 seguimos considerándolo de la misma manera. Cuando nos vemos inmersos en una situación como la que tenemos ahora es cuando miramos a las organizaciones no gubernamentales y decimos, oye, échame una mano para salir de esto. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que intentar buscar otras fórmulas, pero esas fórmulas solo pasan por un cambio de mentalidad. Antes lo comentábamos, la vivienda, mira, la gente ya no está invirtiendo en bonos ni en bolsa, invierte en vivienda. La bolsa baja, la vivienda no. Entonces, eso es un problema como sociedad. Y aquí me da que voy a ser la única que entre en política. Hace falta un plan estatal, no un plan estatal, un pacto por una vivienda digna a nivel estatal. O sea, que todos los partidos políticos y toda la sociedad española digan, no, la vivienda es un bien de primera necesidad y no se puede especular con él. Y a partir de ahí hablamos todo lo demás. Pero hasta que no sentemos las bases de eso, todo lo que él ha comentado, que me parece absolutamente fantástico, es muy difícil sacarlo para adelante. Y no tienes más que ver los planes estatales de vivienda. Ves el de 2018-2021, que solo tenían programas que les afectaba directamente y que era muy difícil sacarlo adelante. En este tienes dos, el de cohousing y este que Provivienda se ha adherido a él, pero que tienen un problema enorme con las entidades financieras para poder sacarlo adelante. Entonces,
¿Hay que tener un cambio de modelo? Todo el mundo te dice que sí. Pero ¿y quién pone las bases? ¿Quién se sienta y dice, hasta aquí, venga, de aquí para adelante lo hacemos de esta forma? Y eso es fundamental, porque alrededor de eso se mueven las leyes estatales, las comunidades autónomas. Mira, la semana pasada, que estaba yo en San Sebastián, la comunidad autónoma vasca y la catalana tienen en su estatuto de autonomía que la vivienda es un derecho esencial. ¿Y el resto de las comunidades autónomas? Por eso te digo que hay que, desde mi punto de vista, tenemos como sociedad que plantearnos que necesitamos un cambio de modelo y que no solo se trata de nosotros, sino también del que está al lado y de cómo lo está pasando en ese momento. Bueno, totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a decir? No, porque además, bueno, totalmente de acuerdo. Es un tema, evidentemente, de presupuestos públicos, pero de voluntad política. Y es así. Por lo menos hemos de ir alineados, si no es difícil que se pueda hacer nada. Evidentemente se especula con la vivienda, se sigue especulando. Yo que venía del sector de servicios sociales, en el que la normativa de servicios sociales, bueno, más o menos podían haber cambios legislativos, pero no eran importantes. Cuando llegué a vivienda, digo, ¿pero esto qué es? Esto es la locura. Esto es la locura. Hay muchísimos cambios normativos, hay muchísimos intereses contrapuestos, con lo cual es muy difícil al final. Es muy difícil, es decir, cuando tú quieres trabajar con vivienda asequible, y evidentemente en Barcelona apostamos por trabajar con entidades del tercer sector, porque además pensamos que, bueno, son entidades sin ánimo de lucro, que están especializadas, que tienen la misma mirada, con lo cual tenemos claro que el trabajo tiene que ser de la mano. Bueno, te van cayendo normativas que bueno, el Estado legisla o no legisla, la comunidad autónoma legisla en un sentido. Bueno, nosotros ahora estamos con la ley de contención de rentas ha caído, ahora estamos esperando que caiga la ley de emergencia habitacional, que va a caer, con lo cual toda la presión que podemos ejercer a grandes tenedores para hacer alquiler social va a caer y vamos a tener más presión en la bolsa de alquiler y en lo que es el mercado público de vivienda. Es decir, al final es como muy difícil, ¿no? También poder desarrollar programas y poder desarrollar las políticas de vivienda en este contexto que es tan inestable. Pero bueno, ahí estamos, vamos picando piedra, seguimos. Y bueno, y por lo menos en la perspectiva sí que tenemos clara que ha de ser una perspectiva muy centrada en la persona. Que al final las viviendas sirven para albergar a personas dentro, para que vivamos dentro, con lo cual tiene que ser muy esta mirada. Jo me alegro mucho de que estemos en drets socials y que no estemos en este momento en urbanismo. También es verdad que yo por mi perfil, pues bueno, me cuadra absolutamente, pero es que realmente creo que la mirada tiene que ser esta. Y evidentemente trabajar con las entidades del tercer sector, pues sí, lógicamente. Se hacen, porque se hacen acuerdos con entidades financieras para cesión de vivienda, ¿vale? Pero de momento poca cosa más. Veremos cuando nos caiga la ley de emergencia qué nos pasa, porque al final sí que es verdad que en este momento hay alguna herramienta con la que puedas presionar para que se hagan alquileres sociales. Con Sareb se ha llegado a algún acuerdo y bueno, a pesar de que nos cuesta un mundo trabajar con ellos, porque es muy difícil y le tenemos que meter muchas horas para conseguir que te hagan los alquileres, pero bueno, van haciendo. Hay otras que es imposible. Esta mañana se hablaba de Blackstone, es imposible trabajar con según qué entidades. Esto teniendo una ley. Cuando no tengamos ley, a nivel autonómico, cuando no tengamos ley, pues ya va a ser bueno, pues un problema y grande. Y después yo creo que los efectos del COVID todavía no los estamos viendo. Yo creo que ya en las familias los estamos viendo, pero lo que va a venir con el tema del mercado de vivienda todavía no. O sea, la entrada de inversores que tuvimos con las primeras crisis, yo creo que esto va a continuar adelante. Entonces, es muy difícil frenar todo esto, ¿no? Si no hay un acuerdo, ¿no? Seguramente lo que decías tú, ¿no? Un acuerdo, ¿no? Más allá, ¿no? A nivel político, ¿no? Pues para decir una posición de cómo queremos que sea la vivienda en este país. Bueno, pues todavía. Por lo menos un acuerdo de que la vivienda deje de ser especulativa y que sea un bien de primera necesidad. Ya el resto me supongo que llevará muchas horas discutirlo, pero por lo menos esa primera piedra que nos va a costar como sociedad también, porque nosotros todos lo tenemos muy interiorizado. Todos tenemos muy claro que se construye vivienda para ganar dinero. Luego viene la segunda parte de, bueno, yo tengo un espacio para vivir, pero eso lo tenemos todos muy interiorizado. Entonces, el cambiar la forma de pensar, que yo creo que es lo que precisamente lo que planteaba que está haciendo Holanda,
eso es un cambio como sociedad, que no sé si está cerca o está lejos. Cerca no lo veo. La verdad, muy cerca no lo veo, pero ahí estamos. Muy cerca no lo veo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas con este acuerdo de la vivienda como primera necesidad de nuevo derecho social, si os parece cerramos y muchísimas gracias a todas, tanto por la asistencia como por la participación.